Continuamos acá en Vladimir a la Una. Saludamos a Rodrigo Cabeza, diputado del Parlamento Latinoamericano. ¿Cómo está, Rodrigo? Y amigo tuyo. Y amigo personal hace muchos años, ¿vale? Compañero de muchas luchas hace muchos años, siglo pasado y este siglo también. Correcto. Bueno, tenemos yo pelo y tú pelo negro en esa época. Bueno, Rodrigo, tenías tiempo que no ibas a entrevistas así, por lo menos aquí a la audición, tenía tiempo que no te veía, ¿no? Pero me gustaría hablar un poco. Sí, la última vez tuve que venir a enfrentar una de las calumnias típicas de lo que conducían este canal. Una foto que inventaron con un narcotraficante y me pusieron a mí, imagínate tú. Entonces me vine y le ¿Ejercer pedí tu al derecho a señor réplica? ejercer el derecho a réplica, como debe ser, para desmentir, por supuesto, semejante. Claro. Pero bueno, ahora estamos acá y estamos hablando de la actualidad, por supuesto. Vamos a hablar de política y de economía un poco también. Me gustaría, por tu especialidad, por la economía. ¿Va bien ese esquema cambiario adoptado por el gobierno? ¿Te parece que va en la dirección adecuada? ¿Las políticas que se han adoptado hasta ahora? ¿Qué recomendarías? Bueno, fíjate, creo que en general va en la dirección correcta. ¿Cuál es la dirección correcta? Intentar simplificar el sistema cambiario. Por teoría económica, por economía aplicada, de los procesos económicos de América Latina y de otras naciones donde se ha visto controles de cambio que han permanecido en el tiempo. La tendencia es a simplificarlo. En la medida en que se simplifique el proceso, menos corrupción, más agilidad en la asignación de recursos y un tema importante para la economía venezolana en este momento que sería el tema del precio, porque es un precio muy importante para el funcionamiento de toda la economía, es decir, la tasa cambiaria que construye costos de las importaciones, también de productos que se pueden producir en Venezuela con importaciones de materias primas, y entonces en la medida en que tú puedas simplificar tasas, es correcto, va en la dirección correcta. Para mí quisiera un mayor grado de velocidad, pudiera decir, ¿no? Pero debe tender a estabilizar y las autoridades monetarias y cambiarias de Venezuela se han fijado, entre otras cosas, el objetivo de confrontarse con el mercado paralelo. Siempre en esta materia hay revisiones permanentemente y yo espero que estén haciendo las revisiones correspondientes para hacer los ajustes que correspondan en su momento. ¿Aumento de la gasolina? ¿Estás de acuerdo? ¿Debe venir? Fíjate, hace rato tenemos un subsidio que es casi un disparate, es un subsidio que es un regalo. No compramos gasolina en Venezuela, prácticamente nos la regalan, e incluso PDVSA ha tenido que sacrificar recursos para que las estaciones de servicio sigan funcionando, sabes tú, ¿no? Para que tener que dar la nómina, el pago de nómina a los dueños de las estaciones de servicio, y esto por supuesto es una cosa que no tiene sentido. Entonces eso ya va por el orden, estimo siendo una cifra moderada, unos 8.000 millones de dólares en subsidio, que bien pudieran servirnos para la vialidad en las regiones, para reforzar los programas sociales. Y creo que la sociedad venezolana, no hay nadie que pueda decir que la gasolina no debe ajustarse. ¿Dónde debe estar la discusión? Y yo creo que el gobierno en ese sentido la abrió, el presidente Nicolás Maduro abrió un debate sobre este tema, es dónde irían los recursos. Creo que allí yo diría que es sustantivo reforzar los programas sociales y en las regiones, como se corresponde con temas de transporte urbano, mejorar la vialidad interna y la vialidad interurbana. ¿Cómo hacer con el impacto de los precios? Porque fíjate tú, escuchábamos al director, al jefe de la SUNDE, hablando de los nuevos precios del pollo, pero esos precios que se anuncian para el pollo y para la carne no se parecen a los precios que uno encuentra en la calle. Sí, están incluso por encima 2 veces de lo que está allí. Claro, en este caso un incremento del precio de la gasolina tiene en términos de costos un impacto tanto en el transporte urbano, que debería entonces allí programas de subsidio para evitar, porque ahí sí tú golpeas a los sectores trabajadores o a los sectores menos con menores recursos. No golpeas a la clase media, porque cualquier sector de clase media, sabes tú, que puede llenar el tanque con más de 5 bolívares. Ahorita se llama mi carrito de 2007 Fusion, lo lleno con 4 o 5 bolívares. A veces medio tanque 2 bolívares.
Entonces, alguien pudiera dar una asignación, un dinero superior al que hoy es este subsidio. Entonces, el tema del transporte sí debe atenderse con cuidado porque tiene un impacto en la cadena de distribución de alimentos, uno, y en el transporte urbano. Allí obviamente pueden mantenerse subsidios y un diferencial importante para las regiones en términos de vialidad urbana e interurbana que importa mucho y para sostener programas sociales o programas que tengan que ver con la juventud, promoción del deporte, construcción de canchas deportivas, en fin. Pero los programas sociales me parece importante para potenciarlos. Rodrigo. Creo que la sociedad estaría de acuerdo. He visto unas encuestas por allí de que ya hay una mayoría sólida. Siempre habrá quien por razones de oposición pues se oponga a un ajuste que es absolutamente racional. Rodrigo, en materia de la situación económica del país, ¿cuánto es como consecuencia de la llamada guerra económica y cuánto es como consecuencia de políticas económicas desacertadas, en tu visión? ¿Tú dices en términos de porcentaje? Sí, bueno, ¿cuánto? Más que de porcentaje o de elementos que componen la crisis, ¿no? Si tú lo quieres hablar de porcentaje, también puede ser. No, bueno, no, fíjate tú, yo creo que estamos siendo sometidos sin ningún lugar a duda a presiones por parte de sectores privados importantes, de transnacionales, incluso ahora hasta de limitaciones de importaciones de materias primas, de colocación de nuevos requisitos para impactar las importaciones que se requieren para producir alimentos o para importaciones directas de consumo básico. Eso es un dato que está presente hoy en la economía venezolana. Ese dato hay que derrotarlo. Por supuesto, negar que hay una reducción, por ejemplo, de la actividad de producción el año pasado, las estadísticas del Banco Central de Venezuela nos digo que hubo una caída de la actividad económica, del Producto Interno Bruto, que hace que el desafío sea producir en el corto plazo, incrementar la producción. Se requiere inversión para hacerlo. La fuente del crecimiento económico es, el principal combustible de ella es la inversión. Ahí se están haciendo esfuerzos capitales y uno acompañaría todo lo que pueda hacer nuestro gobierno en el sentido de levantar la inversión necesaria. Por supuesto, a mí me gusta, he visto de estos tiempos que están corriendo con sentido estratégico. Es decir, ¿qué es sentido estratégico? Ir un poco adelante, la Venezuela de los próximos 10, 15 años. Para decir... Lo que pasa es que pesa mucho la coyuntura, ¿no? Sí, pesa la coyuntura, pero desde la coyuntura, viendo el porvenir venezolano, porque siempre habrá un porvenir, próximos 5, 10 años, yo creo que estamos obligados a abrir e iniciar un gran debate sobre el tema de la industrialización en Venezuela. No es dejar la renta petrolera, estará con nosotros por 200 años más, 150 años más. No es dejar la renta, es independizarnos de la tremenda dependencia de la renta petrolera que nos permite tener hoy estadísticas de un 96% de los flujos de divisas solo provenientes del petróleo. Entonces esta tarea que nos hace pensar en la educación, en lo científico-tecnológico, en el Mercosur para que vengan capitales a instalarnos plantas industriales, no a meterse en nuestros bancos, sino a instalar plantas, hacer una convocatoria que Chávez hizo hace un tiempo a esos capitales, vengan a instalar nuestras plantas, a cumplir incluso estudios económicos que han hecho instituciones del Estado como la petroquímica, que ha estudiado dónde colocar bienes que produzcamos nosotros en Brasil, por ejemplo, y que nos permita ampliar el rango de la producción, el rango del empleo. Creo que ese es el punto cardinal. Salido de esta coyuntura, como saldremos, las coyunturas son coyunturas, las crisis, incluso desde el punto de vista marxista, son originarias de nuevos reacomodos, no son crisis eternas. De ellas saldremos y creo que el pueblo de Venezuela, con su gobierno legítimo, sabrá salir de esta situación. Y el PSUV acompaña el esfuerzo por derrotar la guerra económica, por los equilibrios macroeconómicos principales y por supuesto por debatir todo lo que tengamos que debatir. Incluso el presidente de la República hace unos días anunció un dato que pasó un poco por debajo de la mesa, pero que forma parte de este debate de las ideas. El presidente anunció que la Dirección Nacional del Partido aprobó abrir un debate, una discusión sobre la transición al socialismo. Es un debate enriquecedor en el plano de lo teórico, cuáles son los puntos coyunturales que tenemos, cuáles son los nudos gordianos que aún tenemos, cuáles son
nuestras fortalezas en el corto plazo, en el mediano plazo, este tema de la industrialización y por supuesto la transición no solo desde lo económico, lo económico para mí es el corazón, pero también el tema de lo político, de lo social, de lo cultural, de lo espiritual, del papel de Venezuela en América Latina, en fin. Pero la oposición, hay sectores de la oposición que quieren otro tipo de transición y no precisamente el socialismo. Bueno, por supuesto, está presente una situación en la que un sector de la ultraderecha venezolana, ya claramente evidenciado, tiene un proyecto absolutamente distinto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La llamada transición es una falta de compromiso con la democracia. El documento de la transición, sin ningún lugar a duda, entre demócratas, yo lo soy, tú lo eres. ¿Qué es la democracia? La democracia es que pueda efectivamente no solo votar el pueblo, la democracia es un combate entre proyectos políticos, es una controversia entre proyectos políticos. ¿Quién resuelve la controversia en democracia? Lo resuelve el pueblo. Y este pueblo la ha resuelto. Aquí hay dos modelos y se sigue discutiendo y se va a discutir en el corto plazo, en el mediano plazo, dos modelos de sociedad. El que nosotros proponemos, de naturaleza socialista. Que propone el PSUV está en la Constitución. Nosotros proponemos un modelo de igualdad, de justicia, socialista, que tiene algunos rasgos, podemos discutirlo, que está en la Constitución porque esa Constitución convoca a construir un estado del bienestar, convoca a construir un estado de felicidad superior, posible. Ese es el socialismo. Y está el modelo neoliberal de la derecha, de apertura financiera total. Bueno, eso lo ha resuelto el pueblo de Venezuela en elecciones. Aquí hemos votado 19 veces, vamos para la 20. Y el pueblo resuelve en democracia. Ahora, cuando tú lanzas un documento, tienes que ser responsable. Es decir, siempre los voceros del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica nos dicen, reclamamos el compromiso con la democracia. No, compromiso con la democracia lo han incumplido quienes proponen en un documento que se hagan elecciones para presidente. Entonces, los venezolanos que respaldamos a Nicolás Maduro, que votamos por Nicolás Maduro, nos preguntamos, ¿y no hay un presidente? ¿Y el presidente Nicolás Maduro, quién lo destituyó? ¿Quién lo va a destituir? No, que vamos a pedir la renuncia, porque ni siquiera en el documento dicen vamos a pedir la renuncia, que sería en el discurso político legítimo. Tú puedes pedir la renuncia del presidente, pero esta nación y América Latina y el mundo sabe que Nicolás Maduro no va a renunciar. Entonces es un documento absolutamente golpista. Y por supuesto, cuando tú te detienes a leerlo, y por eso nosotros decimos léase, y en las bases, en la VC del partido, léase para que transmítaselo al pueblo cómo ahí se propone apertura financiera, volver a los circuitos financieros internacionales. ¿Qué es eso? Es decir, es colocarnos debajo de la tutela del Fondo Monetario Internacional, decir que hay que volver a hacer cambios jurídicos en el campo petrolero. Yo me pregunto, ¿qué significa eso? Que esta derecha piensa que si llegan a tomar el poder van inmediatamente a modificar, por ejemplo, el régimen fiscal petrolero y van a volver a pagar 1% de regalía a los que están en la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, y no el 30 y tanto por ciento que hoy cancelan. Es decir, definitivamente se trata de una falta radical de compromiso con la Constitución y con la democracia. Tenemos que hacer una pausa, Rodrigo. Al retorno me gustaría que habláramos un poco sobre la posibilidad de que UNASUR juegue un rol de mediación política en la situación venezolana. Vamos a la pausa, ya venimos. Se anuncia una visita de cancilleres de UNASUR.